Entramos entonces en la recta final. Nuestra última invitada expositora es Paulina del Campo. Ella es gerente corporativo de clientes y sostenibilidad de Metro S.A. Paulina nos acompaña vía streaming desde La Serena. Muy bienvenida, Paulina. Muchas gracias por estar acá. Tienes la misión grande siempre de cerrar el Congreso, así es que de inmediato la palabra es tuya y este aplauso también es de recibimiento para tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Soledad, y muchas gracias por la invitación a este congreso que además ha estado muy interesante, he estado siguiendo las presentaciones previas. Yo quiero compartirles ahora en esta última presentación un poco el camino que hemos recorrido nosotros como Metro de Santiago en este camino de poner los clientes al centro del servicio. Y antes de entrar directamente en eso, estoy con un problema para pasar la lámina acá. Ahí. Contarles un poquito de Metro. Metro de Santiago hoy día es la principal compañía de transportes de Santiago. Hoy conectamos a la ciudad a través de 7 líneas, 136 estaciones, 140 kilómetros de red y estamos transportando en promedio 2 millones de pasajeros al día. Eso hoy día, post pandemia, previo a la pandemia nosotros llegamos a transportar cerca de 3 millones de pasajeros al día, pero un 20% de las personas que entra a una estación de metro lo hacen no para trasladarse, para subirse al tren, sino que para acceder a otro tipo de servicio. Y eso es porque, además de operar la red de transporte, Metro desarrolla negocios no tarifarios que corresponden a actividades que son anexas al servicio de transporte, como la rentabilización de terrenos, la publicidad, el arriendo de espacios, la operación de la red de carga, que es parte de los ingresos también de nuestra red. Y también dedicamos parte importante de nuestros esfuerzos a la construcción, a nuestros proyectos de expansión de nuevas líneas. Pero entrando al tema que nos convoca hoy día para hablar de cómo nosotros nos planteamos la experiencia de cliente, no podemos hacerlo de manera desconectada de nuestro propósito corporativo, que no es más que la manera en que nosotros nos explicamos la razón de ser de Metro. Acercar a las personas a vivir una mejor ciudad es nuestro propósito corporativo, por lo tanto es el motor que nos guía en el día a día, al tomar las decisiones, al guiarnos en nuestro actuar diario. Y acercar para nosotros no es solo trasladar a una persona desde un punto a otro, es también reunir, facilitar que las personas logren alcanzar esos sueños, digamos, que los motivan a levantarse cada mañana, es respetar los entornos, es promover una cultura responsable con la sustentabilidad, es tomar también conciencia del aporte que nosotros podemos hacer para vivir en una ciudad más limpia, es atrevernos a innovar y es, por supuesto, también conocer, escuchar e integrar a nuestros usuarios y a las comunidades, entendiendo que nosotros somos parte de la ciudad. Ahora, este concepto no es nuevo. Desde el origen de la fundación de Metro, Juan Parroquia, que fue uno de sus fundadores, planteaba desde los mismos orígenes esta misma idea. Decía, el transporte metropolitano no solamente es un problema que debe resolverse para dar satisfacción a una necesidad de traslado entre un punto de origen y un punto de destino, es también un termómetro que nos permite medir el estado de salud de la metrópoli. Y decía también, el dueño del automóvil más lujoso no debe gozar de ninguna ventaja en cuanto a transporte urbano con respecto al más humilde pasajero de metro. De alguna manera, desde el inicio, por lo tanto, está puesto este camino en que entendemos el servicio mucho más allá que el trasladarnos solamente de un punto a otro. Y cómo esto se fue reflejando desde los inicios. Lo que voy a tratar es de mostrarles un poquito cómo ha sido el recorrido de Metro. Y la historia de Metro parte formalmente con la firma del decreto que le da vida en el año 68. Como parte del Ministerio de Obras Públicas, Metro pasa a ser parte de la dirección del Ministerio de Obras Públicas, pero no es hasta 7 años después cuando se inaugura formalmente el primer tramo que en ese momento iba entre San Pablo y La Moneda. Y es en 1989 cuando Metro se convierte en sociedad anónima con un directorio nombrado por sus accionistas, Corfo y el Fisco, y por lo tanto se constituye como la empresa que hoy día somos. Pero ya veíamos que en los primeros años de Metro, que por supuesto tienen un foco principalmente orientado hacia el crecimiento de la red y hacia la apertura de nuevos tramos, ya desde esos inicios
el año 87, nosotros podemos ver que hay un primer indicio de incorporar temas distintos a el viaje propiamente tal. El año 87 nosotros instalamos el primer diorama referido al puente Calicanto. Los dioramas son unas especies de maquetas que tienen la intención de representar una escena del mundo real a escala más chica, por supuesto que con todos sus detalles, colores, textura, y que además es un elemento que nosotros hemos seguido desarrollando y que tenemos hoy día diversos dioramas repartidos en la red, pero nosotros lo entendemos como una forma de conectar al metro con la historia de los distintos puntos de la ciudad y por lo tanto una forma de acercar la historia a sus pasajeros. Y en esa misma línea, el año 93, se instala el primero de nuestros hoy día llamados metroarte, que son obras de grandes formatos que están repartidos hoy día en la red. Esta primera obra se trata de una obra de Hernán Miranda, un óleo sobre tela ubicado en la Universidad de Chile, y que da cuenta de esta intención de llevar arte al metro, y que da paso después a una serie de otras intervenciones artísticas, como ustedes pueden ver acá, que le siguieron inmediatamente después a esta primera intervención del año 93, y que tiene quizás el momento más icónico de este periodo, con la obra instalada en la Universidad de Chile, el gran mural de Mario Toral, cuya primera parte se inauguró el 96, y se trata de la obra titulada Memoria Visual de una Nación, que también es un óleo y acrílico sobre tela que tomó más de 5 años de trabajo y que se constituyó como el mural más grande de América. Y que por lo tanto esto marca también cómo se fue avanzando en esta línea, antes incluso de ya la consolidación de este camino de fomentar el arte y la cultura. El año 95, de nuevo tuvimos un segundo ícono en este camino, creamos el proyecto Bibliometro, gracias a un convenio con la DIVAM, la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, que finalmente lo que hace es permitir implementar puntos de préstamos de libros en las estaciones de metro, de manera de poder acercar a los usuarios a la lectura. Hoy nosotros tenemos presente Bibliometro en distintos formatos en más de 20 estaciones. Y el año 99 se produce también ahí un punto muy importante, porque es cuando nosotros creamos formalmente la Corporación de Metroarte, habiendo ya avanzado este camino de manera sistemática en este periodo con estas distintas obras en distintas estaciones. Bueno, Metro decide crear nuestra corporación cultural con el fin de potenciar aún más el contenido cultural como una parte integral de nuestro servicio y de cara, digamos, a nuestros clientes. Y por lo tanto, a través de la corporación, la empresa lo que busca hacer es esto de ir más allá de la mera prestación de un servicio de transporte a sus usuarios, sino que el aportar a mejorar la calidad de vida de las personas que usan el servicio en el día a día y que por lo tanto a través de sus viajes también son capaces de conectarse con el arte y con la cultura. Y por lo tanto la Corporación Cultural se crea finalmente en base a 4 pilares. Por una parte el arte público, que son estas iniciativas dedicadas como los murales de grandes tamaños en distintas técnicas, el fomento lector a partir del proyecto de Bibliometro que ya estaba funcionando con módulos de libros físicos y que después se incorpora también los digitales, las exposiciones con una oferta distinta, digamos, de carácter plástico, científico, etcétera, y que normalmente se desarrollan en conjunto con gestores externos, y por último las artes escénicas con un fuerte acento en la expresión musical. Y acá efectivamente, sobre todo en este ámbito, en este periodo, avanzamos mucho en temas que tienen que ver con justamente las artes escénicas, con imágenes como las que ustedes pueden ver ahí y escenas que a lo mejor hoy día son difíciles de imaginarse en estaciones de metro. Nosotros tuvimos a los Jaivas, a Roberto Bravo, como veíamos en la lámina anterior, y tuvimos estos conciertos subterráneos con gran cantidad de afluencia de público. Pero quizá el primer punto de inflexión justamente llega el año 2007 con el inicio de Transantiago. Y el inicio de Transantiago marca
un punto de inflexión, un cambio muy importante para nosotros porque significó duplicar la demanda de pasajeros textualmente de un día para otro, y eso evidentemente marcó un desafío muy fuerte en términos de la experiencia cliente y de la manera que nosotros veníamos trabajando. Hubo un cambio drástico, por lo tanto, en el uso de los espacios, desafíos operacionales muy relevantes, y en ese contexto, un cambio quizás en la manera en que nosotros veníamos trabajando nuestra experiencia cliente. Y ahí quizás se abre una segunda etapa donde efectivamente se empiezan a buscar también otras iniciativas. Por ejemplo, en el año 2008 se pone a disposición del público las primeras guarderías de bicicleta en el subcentro de Escuela Militar. Se inauguran 4 estaciones en la línea 2 y en la línea 4, que buscan ir mejorando la experiencia de clientes a través de la intermodalidad, y también fomentando distintos modos de transporte limpio. Pero otro de los temas que fue también muy relevante a partir de este periodo tiene que ver con la comunicación de nuestros clientes. El hecho de aumentar de manera tan potente nuestro número de clientes generó efectivamente una necesidad de comunicación mucho más profunda, más rápida, y el 2009 ahí también tenemos un hito muy relevante porque nacen las cuentas corporativas de metros en redes sociales. Nosotros ahí creamos internamente un área de redes sociales y comunicación a pasajeros, y dentro de los ámbitos de la comunicación a pasajeros se estableció el desarrollo de la comunicación de vínculo, con el fin de estrechar la relación con los pasajeros y la comunidad en general, de manera de favorecer la creación de una comunidad digital y de mejorar la comunicación con los usuarios. Nosotros al poco tiempo nos dimos cuenta de que el tono en que nosotros nos comunicábamos era tremendamente relevante, y por lo tanto fuimos moviéndonos a un tono que venía más bien de un tono a lo mejor más directivo, restringido a información exclusivamente operacional, a un tono más bien cercano, donde nosotros nos dimos cuenta que era mucho más importante convertirnos en alguien que era capaz de acompañar a las personas en su viaje, a hablar de manera cercana y a involucrarse en los temas que estaban viviendo nuestros propios pasajeros. Entonces, de esta manera es como aparecen los GIF, comenzamos a conversar con nuestros seguidores sobre lo que está pasando en la ciudad, a generar dinámicas de participación, a hacer saludos en días especiales que de alguna manera nos conectan a todos, el Día de la Madre, el Día de la Felicidad, hacer llamados, digamos, educativos también de una forma mucho más cercana, y a sumarnos finalmente a la vida de la ciudad, entendiendo que estos temas son los que mueven a nuestros clientes, a nuestros usuarios, y que además se alinean con nuestros valores corporativos, como por ejemplo la inclusión. Y por lo tanto también acá hay un tema de trabajar muy fuertemente la comunicación y de ir incursionando en otro tipo de iniciativas que de alguna manera también nos permitiera conectar y seguir a lo mejor en esta línea que había iniciado la Corporación Cultural. En 2016, en esa línea, nosotros creamos el programa de Música Un Metro, que es un programa que beneficia a un número de músicos, generando espacios en las estaciones para que ellos formalmente puedan ahí ejercer su actividad artística. El 2017 y 18 tuvimos además la inauguración de nuevas líneas, la línea 6 y la línea 3, que marcan también ahí una diferencia muy relevante en términos de los estándares que nosotros veníamos trabajando en las líneas anteriores. Aparece también como foco en nuestro trabajo de experiencia de cliente la mejora en la experiencia de viaje propiamente tal a través de la innovación de una serie de aspectos, tanto en los trenes como en las estaciones. Acá estas líneas incorporan la conectividad que no tiene conductor, la evacuación frontal, espacios reservados en los trenes para personas con movilidad reducida. Son trenes que tienen mucha mayor capacidad, tienen aire acondicionado, tienen cámaras interiores, y del mismo modo las estaciones tienen escaleras mecánicas y ascensores en todas las estaciones, peajes bidireccionales, estas son como el reemplazo de los torniquetes, pagos automáticos a través de máquinas de autoservicio,
catenarias en altura, que también eso aporta seguridad al espacio de las estaciones, y puertas de andén, entre otras innovaciones que hemos ido incorporando. Pero en paralelo a eso, además de las innovaciones tecnológicas, también estas líneas incorporan un concepto muy distinto en términos del manejo de la arquitectura y de los espacios interiores respecto a las primeras líneas o a las líneas más antiguas. Acá tenemos algunos ejemplos de nuestra estación Plaza de Armas, por ejemplo, en línea 3, o el acceso a Parque Almagro, la combinación de Calicanto, los espacios, el uso de los colores, que efectivamente marca una diferencia en la experiencia que desde luego pueden ir teniendo los usuarios. Ese mismo año, el año 2018, nosotros inauguramos otro de nuestros programas que también tiene el foco de ir abriendo las estaciones a nuestros usuarios. Ahí inauguramos el programa Mercado Un Metro, que es un programa dedicado a emprendedores y para apoyar justamente el emprendimiento local. Del mismo modo avanzamos en Línea Cero, que es la innovación o la manera, digamos, en que evoluciona el programa de Bicimetro con sistemas de bicicletas, de estacionamientos de bicicletas gratuitos, que son más seguros, que permiten en el fondo guardar el casco a las personas y que hoy día también está en pleno desarrollo. Y seguimos también avanzando, por supuesto, en nuevos espacios de cultura. El 2019, por ejemplo, inauguramos este espacio, Swiss Espacio, que es un convenio que nosotros hicimos fruto de una alianza con la Embajada de Suiza, y que también marca una diferencia o una innovación en la cultura, porque en la práctica significó crear una galería en la estación Ñuñoa que está dedicada a la promoción de la cultura, de exposiciones que están al paso, digamos, de todos los pasajeros que pasan por la red. Pero el 2019 de nuevo marcó un punto de inflexión muy relevante para nosotros y nos trajo momentos tremendamente duros. El 18 de octubre del 2019 vivimos el inicio de lo que fue la crisis social que terminó afectando a todos, digamos, en su conjunto, pero que nos tuvo a nosotros como Metro quizás en el centro de este tema. Tuvimos manifestaciones durante toda la semana previa, el 18 de octubre, evasiones masivas, y finalmente se dio una escalada de violencia que, entre otras cosas, teníamos escenas como las que vemos acá en la foto, con estudiantes sentados en los andenes que nos obligaban a detener la operación, y una serie de escalada de violencia que finalmente derivó en que por primera vez en 50 años tuvimos que tomar la decisión de paralizar la operación de Línea 1 y Línea 2, debido al nivel de violencia que estaba ocurriendo en nuestras estaciones y que por lo tanto nos impedía resguardar a nuestro personal y resguardar la propia seguridad de los pasajeros. Y eso por lo tanto significó, a las pocas horas, el cierre de la totalidad de la red. Lo que vino después, bueno, probablemente es conocido por todos acá, pero estas son parte de algunas de las imágenes más dramáticas que nosotros tuvimos que ver esos días, donde 25 estaciones resultaron incendiadas, 18 de forma parcial y 7 de manera total. Algunos de nuestros trenes también resultaron quemados y vandalizados. Hubo serios graves daños a los sistemas que resguardan nuestra seguridad de tráfico de trenes, tanto en los sistemas de señalización, de pilotaje automático de los trenes, como de sistemas eléctricos, que en definitiva nos obligó a iniciar un proceso de reconstrucción que estamos todavía hoy día con parte de esta ya de los últimos procesos de reconstrucción. Nosotros logramos recuperar la red y las estaciones en el plazo de un año, pero aún hoy día seguimos todavía con algunos resabios de lo que marcó ese momento. ¿Y qué es lo que hicimos ahí? Porque la desesperanza, el miedo, el dolor, la incomprensión, todos esos sentimientos nos abordaron de manera conjunta. Tuvimos que enfrentar de manera
muy decidida, una reconstrucción muy rápida, entendiendo el impacto que significó para la ciudad el que millones de personas se quedaran sin movilización, sin su fuente de transporte hacia sus trabajos, y por lo tanto con el impacto en la calidad de vida que eso significa para la ciudad en su conjunto. Y en paralelo a esa reconstrucción, nosotros entendimos que era necesario abrir un espacio de reflexión y de diálogo que nos permitiera entender, que nos permitiera conversar con nuestros clientes, con nuestras comunidades, y por lo tanto iniciamos ahí un proceso a fines del 2019 y que tomó prácticamente todo el año 2020, que nosotros llamamos Diálogos para el Futuro, donde, entre otras cosas, participaron más de 200 personas en mesas de conversación, tuvimos entrevistas en profundidad, tuvimos reuniones territoriales en las distintas comunas de la ciudad, aplicamos encuestas con un alcance que superó las 5.000 personas, tanto en el mundo interno como en el mundo externo. En total, este proceso nos tomó más de 8 meses de trabajo. ¿Qué concluimos de este proceso? En términos muy generales, que transversalmente los distintos públicos, nuestros distintos stakeholders nos dijeron que quedó muy en evidencia la necesidad de ampliar la mirada que estábamos teniendo y de manera de apuntar un posicionamiento distinto de Metro, un metro más humano, más cercano, y sobre todo más conectado con los territorios. Fruto de esto, abrimos 5 frentes de trabajo a propósito de las conclusiones que salieron de estos procesos de diálogo y de reflexión. En primer lugar, redefinir la relación con el cliente, mejorar esta ecuación de valor de la percepción de los usuarios, más allá de una experiencia transaccional de viaje, a pesar de todas las actividades que nosotros sentíamos que veníamos desarrollando. Segundo, conectar con el público joven. Nos dimos cuenta que Metro no tiene para nada la misma historia y la misma fuerza de marca con el público joven que con los públicos más adultos que de alguna manera fueron creciendo junto con el Metro. Un tercer frente de trabajo tiene que ver con las comunidades. El Metro se le pedía muy evidentemente a Metro el ser promotor de innovación local, de emprendimiento comunitario, de convertirnos en un punto de encuentro, y acá se nos empezaban a mezclar la comunidad cliente, porque finalmente las comunidades son clientes y los clientes pueden ser comunidad, por lo tanto se nos mezclan ahí esas dos necesidades. A nivel interno, si bien nosotros teníamos y veníamos con una historia de un tremendo compromiso, tremendo orgullo metrino que le llamamos nosotros, nos dimos cuenta que había que hacer un trabajo de cierto alineamiento interno, sobre todo entender que la visión que nosotros teníamos quizás estaba un poco lejano de la visión que estábamos recibiendo de nuestros públicos externos. Y por último también entender que Metro se ve y se le exige mucho como una marca, como una empresa ciudadana, digamos que es necesario visibilizar el aporte clave que hace el país más allá de su servicio. Y entonces, ¿qué hemos hecho a partir de este momento? Algunas de las líneas de trabajo en las que nosotros hemos incursionado, por ejemplo, tiene que ver con la innovación de los servicios que nosotros hoy día ofrecemos en nuestras estaciones. Por ejemplo, en este periodo hemos incorporado, fruto de las alianzas también con otras empresas, una red de sucursales del Banco Estado, entendiendo que es un espacio, digamos, de paso y por lo tanto muy beneficioso, digamos, para las personas que pueden hacer trámites en la propia estación, en el transcurso de sus viajes. Incorporamos y robustecimos ya nuestra red de cajeros, que ya era muy robusta previamente, pero incorporando, por ejemplo, a Banco Santander, o con productos nuevos como este de Líder al Paso, que también es parte de las innovaciones que hemos puesto en el último periodo respecto a los servicios de nuestras estaciones. Hemos también mantenido y reforzado las actividades que tienen que ver con el diálogo y con la escucha. Estamos relanzando fuertemente nuestra red de clientes, que es un espacio, digamos, en que nosotros conversamos habitualmente, preguntamos respecto a distintas iniciativas y tenemos, por lo tanto, feedback más cercano de quienes en el fondo
transitan habitualmente por la red de metro. Abrimos canales nuevos de comunicación, como el canal de TikTok, por ejemplo, también muy relacionado a esta necesidad de conectar con el mundo joven, además de todos los estudios de satisfacción, de reputación que permanentemente estamos haciendo, que nos permite levantar y ir entendiendo cómo está siendo percibida esta experiencia desde los clientes. Respecto al público joven, nosotros hemos hecho acá un plan específico para conectar de mejor manera con nuestros públicos jóvenes, entendiendo que teníamos esta situación distinta entre los públicos más jóvenes y los públicos mayores. Y acá una de las demandas principales que nosotros hemos visto a nivel transversal es esta necesidad de conectar, de estar más cerca, de compartir los espacios. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros hemos implementado, o de los programas que hemos implementado en el último tiempo, es el programa Usa tu estación, que está enfocado a disponibilizar las estaciones para nuestros usuarios, para nuestras comunidades. Acá hay algunas de las iniciativas que hemos hecho como parte de este programa, por ejemplo, el Reino de los Gatos, que fue una iniciativa en que plasmamos en una de las murallas de nuestra estación Irarrázaval las fotos reales de las mascotas de algunos de nuestros usuarios con estas vestimentas de reyes y reinas, y que están plasmados ahí y que por lo tanto los usuarios al llegar a la estación se pueden encontrar todos los días con su mascota pegada en un muro de la estación. O tenemos también las actividades de danza que hemos hecho en Quinta Normal, que es una estación que tiene una explanada muy grande. La foto que ahí aparece es una iniciativa que se hizo de un grupo de jóvenes bajo la dirección del director del Ballet Nacional. Y las fotos de abajo, por ejemplo, de fotografías nocturnas en nuestra estación Inés de Suárez, también respondiendo a una pedida muy habitual que nosotros recibimos de los usuarios, dado que las estaciones de metro son un setting muy atractivo para los fotógrafos. Es muy difícil hacer esto durante los horarios de operación por la cantidad de flujos de personas, y por lo tanto hemos también estado dispuestos a hacer estas actividades de abrir nuestras estaciones en la noche donde no tenemos pasajeros y donde podemos recibir a nuestros clientes fotógrafos a hacer este tipo de iniciativas. También hemos fortalecido, en línea con nuestro valor corporativo de la inclusión, iniciativas que están orientadas a reforzar, a poner más en la agenda justamente los temas de inclusión con campañas educativas, entendiendo que además nuestro servicio, nosotros estamos llegando a 2 millones de personas, por lo tanto, la diversidad de clientes que nosotros tenemos es total y es uno de los valores que a nosotros nos interesa mucho poder avanzar con mucha fuerza. También la conexión con las comunidades en esta lógica de buen vecino que comentaba recién. Estas son actividades que probablemente nosotros veníamos haciendo desde antes, pero que hemos reforzado y quizás le hemos dado una vuelta distinta. Por ejemplo, en el caso de Mercado Un Metro, que fue una iniciativa que nosotros inauguramos antes de la crisis, la inauguramos con una lógica de tener en 2 o 3 estaciones mercados mucho más acotados, y lo que entendimos, bueno, después con la pandemia se nos hizo mucho más patente aún, quizás a lo mejor no lo íbamos a hacer de una manera tan bonita, con unos stands tan perfectos, pero que era necesario masificar de una manera mucho más rápida esto, sobre todo, como digo, en el contexto de pandemia, donde el programa Mercado Un Metro partió siendo online, pero apenas pudimos en el fondo generar el espacio de vuelta en las estaciones, que fue a partir del segundo semestre del año pasado, abrimos todas las estaciones que se prestan para generar estos espacios, y por lo tanto tuvimos un impacto muy grande, llegamos a más de 1.800 emprendedores con promedios de venta semanales de cerca de 300.000 pesos, sobre el 80% de estos emprendedores nos declaraba que era su única fuente de ingreso en periodo de pandemia, y por lo tanto, evidentemente esto genera un impacto y un aporte a las comunidades. Junto con eso, las visitas que siempre hemos realizado, tanto a nuestras estaciones como a los proyectos de expansión. A mano derecha, arriba, es una foto de visitas de juntas de vecinos a nuestro proyecto de extensión de línea 3, y el de mano izquierda es una visita a estación hospitales de un grupo de niños de jardín
infantil. Y también iniciativas como activaciones que también permanentemente hacemos de campañas de salud, en este caso una feria educativa que hicimos en conjunto con la Municipalidad de La Cisterna, que en general nosotros trabajamos muchísimo con las municipales. Y en forma paralela, bueno, seguir siempre, nunca hemos dejado de lado nuestra trabajo, digamos, frente al arte y la cultura, y por lo tanto hemos seguido avanzando con más arte y más cultura. Estos últimos 4 años hemos avanzado con 21 nuevos metroartes en estaciones, que son estas obras de gran formato, que de alguna manera permiten que nuestros usuarios se conecten en el día a día con el arte y la cultura al interior de nuestras estaciones. La crisis de octubre marcó una crisis muy profunda en términos de nuestra reputación de marca. Nosotros veníamos con un muy buen posicionamiento. Este es el estudio de marcas ciudadanas que hace CADEM, donde nosotros el mes antes de la crisis estábamos ubicados en un 4º lugar. El estudio de marcas ciudadanas lo que hace es buscar aquellas marcas que tienen un impacto relevante en la sociedad, en la calidad de vida de las personas, y que de alguna manera son las marcas que tienen un propósito, que han puesto el corazón de su negocio en la relación con la comunidad y con sus clientes. Y luego de la crisis nosotros bajamos al lugar 158, pero nos dimos cuenta que esta crisis, que fue muy profunda, sin embargo, al menos en ese periodo fue pasajera, volvimos a recuperar relativamente rápido el posicionamiento que teníamos, pero sin duda eso marcó un cambio muy relevante en lo que veníamos haciendo. Y lo más importante de todo en esta ruta, y que se ha mencionado mucho en las exposiciones anteriores, tiene que ver justamente con nuestro propósito. Nada de esto es posible si es que realmente nosotros como organización, a nivel de trabajadores que forman parte de una organización, no se vive el propósito de manera real en el día a día. Nosotros el año pasado también hicimos un trabajo muy importante en esta línea, y lanzamos nuestro nuevo propósito, y por lo tanto renovamos este compromiso donde las personas están al centro. Y para terminar quiero invitarlos a ver justamente un video, que es un video interno que nosotros trabajamos justamente para nuestros clientes internos, nuestros trabajadores, y que da cuenta un poco más en detalle de lo que nosotros entendemos por este propósito, y desde donde se entiende también cómo nosotros abordamos la experiencia de cliente. Al iniciar tu jornada, todos los días, tú y yo tenemos una oportunidad. Lo sucedido estos últimos años nos ha entregado la pausa necesaria para revisarnos. Mirar el corazón de Metro, ser críticos y entender que todo esto no es más que una invitación a mejorar. Tuvimos miedo y sin embargo miramos de frente, a los ojos. No bajamos los brazos. Pase lo que pase, queremos ser parte de esta ciudad. Armarse y desarmarse 1000 veces si es necesario. Estamos dispuestos a aprender con ella y crecer junto a las necesidades de quienes la habitan. Es tan importante lo que hacemos. Somos protagonistas de movilizar los sueños de las personas. Trasladamos abrazos, reencuentros, esperanzas. Somos una red inmensa, el motor de esta ciudad. Creadores de vínculos, constructores de cultura al alcance de todos. Ayudamos a que las personas logren alcanzar aquello que las motiva a levantarse cada mañana. Y lo hacemos entregando servicios y abriendo nuestros espacios para generar nuevas oportunidades. Somos personas trabajando para personas, todas ellas distintas, con distintas motivaciones y distintas realidades. Porque pasamos de ser el trabajador a ser el usuario, nadie entiende a nuestros clientes mejor que nosotros. Por eso y por muchas razones más, hoy te queremos invitar a trabajar cada vez más comprometidos para seguir asumiendo un rol activo en el desarrollo y transformación de los barrios y comunidades. Un metro más sostenible, más amigable, más seguro
confiable y eficiente. A promover el respeto, la solidaridad, la inclusión, la diversidad. A ser más humanos y empáticos. Nuestra gran red necesita un corazón. El sentimiento de esta empresa es el vínculo que todos ustedes tienen con ella y con toda la ciudad. Vamos a ser valientes y declarar hoy que Metro de Santiago cuenta con un propósito. Una frase sencilla que reúne estos deseos y que hoy se transforman en el compromiso de todos. Por eso hoy, nuestro desafío es trabajar para acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Gracias, Paulina. Muy bonito el video. Para todos quienes, en esto me pongo en primera persona, seguimos creyendo en Metro, ¿no? Tenemos gran admiración por el trabajo que hacen ustedes. Sabemos que han sido tiempos difíciles, pero también, como bien lo refleja en este video, tiempos para renovarse y cambiar y hacerse y deshacerse 1000 veces. Nos das pie entonces para ir cerrando nuestro congreso, pero quiero que te brinden un aplauso aquí en nuestra audiencia que tenemos de manera presencial. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Una buena manera, Paulina, de cerrar nuestro congreso con una experiencia súper clara, ¿no? De lo que vivimos, me incluyo, los usuarios cuando estamos en Metro y las diferentes etapas por las cuales ha pasado el tren subterráneo de Santiago.